24 horas. Radio Nacional de España. Miguel Ángel Domínguez. En vísperas de su segunda Asamblea Ciudadana Estatal, si lo prefieren Vistalegre 2, la división interna en Podemos está acaparando estos días, sobre todo estos últimos días, un montón de titulares y protagonista colateral de esas fricciones, de esos desencuentros internos, pues de alguna manera es uno de sus socios en el grupo confederal Unidos Podemos. Mucho se ha hablado estos días, se ha escrito, se ha escuchado de la relación de la formación morada con Izquierda Unida y de una posible fusión o no. Tanto que nuestro invitado de esta noche ha tenido que salir a reiterar en más de una ocasión, además, que Izquierda Unida va a seguir siendo eso, Izquierda Unida, un partido independiente. Alberto Garzón, coordinador federal de IU. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Por qué desde que usted se convirtió en coordinador federal de Izquierda Unida la noticia de que se van a fusionar con Podemos es, yo diría que un tanto cíclica, ¿no? Se repite cada cierto tiempo. No sabría decir exactamente cada cuánto, pero se repite. Bueno, para mí la respuesta es absolutamente desconocida. La tomo con cierto humor. Cada cierto tiempo tenemos portadas de periódicos de precisamente enorme trascendencia y de enorme impacto que anuncian que Izquierda Unida se disuelve, que Izquierda Unida se liquida o una serie de cuestiones que, como cualquiera puede comprender, después no son contrastables en la realidad, es decir, que son mentira. Y de vez en cuando sucede esto, se mete mucho ruido y evidentemente pues nosotros lo que hacemos es salir al paso y decir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vamos a hacer y que desde luego es lo que hemos planteado desde el primer minuto, que yo soy coordinador, y es que nosotros queremos construir un país nuevo, un país que merezca la pena vivir, un país en precariedad, un país que transforme las privaciones fundamentales que ocurren en nuestra sociedad en derechos sociales, en derechos humanos, en derechos civiles, y que para eso, entendemos, Izquierda Unida es imprescindible, pero sola es insuficiente y tenemos que colaborar con otros actores. Quizás, precisamente porque estamos ante una situación en la que el espacio político que estamos construyendo, que es heterogéneo, que es en algunos puntos contradictorio, que es Unidos Podemos, representa en torno al 20-25% de la intención del voto en nuestro país, y eso es un evento histórico, y yo creo que eso también pone nervioso a mucha gente, a mucho poder económico, a mucha oligarquía, que también, pues imagino, juega la partida e intenta atacarnos por determinados medios. Pero los distintos documentos de Podemos se han llegado a incluir, corríjame si me equivoco, Alberto, cláusulas antifusión. Incluso la corriente de Pablo Iglesias quiso ir un poquito más allá, ¿no? Quiso ser más dura en este punto que el propio Íñigo Errejón. ¿Me corrige o esto es así? Bueno, yo he leído los dos documentos porque nosotros somos conscientes de que el proceso de nuestros aliados nos afecta. Nosotros no queremos practicar ningún tipo de injerencia sobre su proceso interno y lo respetamos, pero somos conscientes de que hay que estar atentos. Cuando yo los leí, la verdad es que me sorprendí de las interpretaciones que se hicieron y de la defensa que de algunos de esos documentos hicieron algunos dirigentes de Podemos, porque hablaban de un problema que no existía y plantearon algo así como: no vamos a tolerar una fusión con Izquierda Unida, como si alguien en este país hubiera propuesto la fusión de Izquierda Unida con Podemos en algún momento. Esto fue un problema inventado, una cuestión que no estaba encima de la mesa, que no lo está, yo no le veo ningún sentido de hecho, y que en ningún caso lo habíamos planteado. Entonces yo creo que fue inventar un problema, y creo que habrá que comprenderlo dentro de la disputa que están manteniendo los diferentes documentos de Podemos. Es decir, que se sienten ustedes de alguna manera motivo de conflicto entre Iglesias y Errejón. Yo no diría que fuéramos un motivo de conflicto. De hecho, nosotros yo creo que estamos contribuyendo a que Podemos pueda construir un espacio político con nosotros, con las confluencias. Yo creo que entre todos ganamos, que no generamos ningún tipo de problema a ninguna otra formación, igual que ellos tampoco nos generan problemas necesariamente. Lo que tenemos que hacer es construir conjuntamente. Pero sí es verdad, y tuvimos que salir al paso, de que en esta disputa interna, en este contexto que están teniendo de Congreso de Vistalegre 2, pues se utilizaba Izquierda Unida como arma arrojadiza, en uno u otro sentido, eso es lo de menos.
Podemos. Y por lo tanto nosotros salimos al paso a decir que somos respetuosos con esos debates, pero es que entre aliados hay que tener respeto y por lo tanto no se puede utilizar de forma peyorativa el nombre de los aliados, no porque fuéramos Izquierda Unida, sino porque en ningún caso cabe en la cabeza de alguien que tenga un aliado frente a un proyecto tan importante como es el que tenemos que hacer en nuestro país y de repente pues se le intente tratar de forma peyorativa, de forma ofensiva. Yo creo que eso cualquiera lo entiende. Bueno, no diría yo enfadado, pero le noto, señor Garzón, un tanto molesto. Nosotros nos sentimos muy molestos en el momento en el que nosotros vimos eso. También es verdad que yo hablé con los dirigentes de Podemos y todos ellos nos reconocieron que se habían excedido y que evidentemente nos pidieron disculpas. Pero fue parte de un proceso, quizás porque está siendo un proceso muy intenso, muy pasional lo que están viviendo en Podemos, pues en ese momento nosotros tuvimos que, desde todo el respeto, pedirles a ellos también que se comportaran de esa forma, desearles el mejor trabajo posible, pero siempre sin resquebrajar lo que se está construyendo, no solo por Podemos y por Izquierda Unida, sino por todos otros agentes sociales, partidos políticos, etcétera. En una entrevista de los compañeros del Mundo, uno de los líderes de la corriente anticapitalista de Podemos, estuvo aquí hace bien poquito, el otro día, el señor Miguel Urbán, dijo, y abro comillas, el modelo de partido de Errejón es homologable a una Izquierda Unida 2.0, cierro comillas. ¿Le ha aclarado a usted, señor Urbán, qué quería decir con eso? ¿Qué es una Izquierda Unida 2.0? Pues la verdad es que yo no sé lo que es una Izquierda Unida 2.0. Nosotros tenemos una Izquierda Unida fundada en 1986, que ha sido la luz de la izquierda y de la llama de los derechos humanos y de la defensa de un modelo socialista durante épocas muy difíciles en este país, de bipartidismo, de burbuja inmobiliaria, en la que era muy difícil alzar una voz contra esa posición dominante del bipartidismo, y esa misma Izquierda Unida, renovada, cambiada en lo necesario, somos lo que seguimos estando. No hay una Izquierda Unida 2, no hay una Izquierda Unida sucesiva. Propio Miguel Urbán salió a decir inmediatamente en Twitter que no estaba contento con el titular, que no se sentía identificado con ese titular y que él quería decir otra cosa. En cualquier caso, nosotros nos hemos mantenido al margen, lo hemos incorporado dentro de esa queja que lanzamos formal a Podemos, pero, insisto, una queja desde el punto de vista de dos aliados que deben de respetarse y desde luego nosotros estamos dispuestos a hablar de cuál es la mejor fórmula que necesita nuestro país y es lo que estamos haciendo en este momento, aunque ahora mismo el foco está puesto en las disputas de Podemos. Ya lo creo. Una queja o quejas, señor Garzón, que incluso ha puesto usted negro sobre blanco, porque creo que remitió en su día una carta a Pablo Iglesias y al propio secretario de organización, a Pablo Echenique, porque se consideran atacados. Bueno, es lo que estábamos intentando describir en estas respuestas, ¿no?, que estamos haciendo en esta entrevista. Nosotros en Izquierda Unida hemos sido unos defensores a ultranza de la unidad, sobre la base de un proyecto político, sobre la base de lo que Julio Anguita llamaba siempre con acierto programa. Si estamos de acuerdo en el programa, lo necesario es que lo defendamos juntos y juntas, porque es lo que nos va a permitir con mayor facilidad transformar nuestro país. Y esa ha sido nuestra defensa siempre. Y sabemos que esa unidad no se hace de forma totalizante, no se hace de forma homogénea. Dentro de esta unidad hay muchas diferencias, hay aspectos heterogéneos. Te contestaba en la primera pregunta y te decía en un punto contradictorio incluso. Efectivamente, somos gentes diversas y vamos a estar en desacuerdo en algunas cuestiones, y es normal, es natural, incluso diría más, es sano. Entonces, eso son disputas políticas. Pero cuando en el debate interno de cada formación se utiliza a los aliados como arma arrojadiza, esto creo que es problemático, y eso es lo que hicimos llegar a Podemos. Se disculparon, no han vuelto a hacerlo desde ese momento, y yo creo que ya está todo encarrilado de forma que no vuelva a suceder. Sí, Iglesias se disculpó a través de Twitter. ¿Qué categoría ha tomado esta herramienta, este medio de comunicación? ¿Se hace política a través de Twitter últimamente, señor Garzón? Bueno, solo hay que ver a Donald Trump, que prácticamente hace los decretos ya a través de Twitter. No, firmarlo lo firma físicamente, sí. Pero es verdad que luego se hace la foto. No, ¿sí? Incluso los anuncia antes en Twitter, sí, y la gente le sigue. Bueno, es parte de las transformaciones tecnocientíficas que está sufriendo nuestra sociedad en un estadio de la globalización, que hace que una herramienta como esta tenga tanto poder y se convierta en un altavoz fundamental. Hay que entender que en el caso
caso de Donald Trump, pues creo que son muchos millones de personas las que le siguen. En el caso de Pablo 1 millón y pico. En mi caso son 700.000 personas. Son herramientas. Y esas herramientas tienen sus ventajas y también sus inconvenientes. Nadie esperará encontrar en estas herramientas, en estos productos que son los 140 caracteres, una reflexión sosegada, porque no cabe. Es un producto distinto. Es un producto para anunciar, es un producto para recomendar artículos, es un producto para la propaganda, es un producto para determinadas cuestiones, pero que se deja fuera otras que yo considero que para la política, que tiene un aspecto, a mi juicio, más reflexivo, son necesarias. Yo honestamente puedo informar de lo que voy haciendo en el día a día para ser transparente, para ser democrático, para dar opiniones a modo de titulares en Twitter, pero me gustaría que si alguien va a replicarme una idea sustantiva, recoja la posibilidad de leer artículos que yo he escrito o incluso en libros que son accesibles a través de Internet también, pero eso hay que tenerlo siempre muy presente. La política espectacularizada tiene sus riesgos. Pues a sabiendas de la cantidad de seguidores que tiene tanto la cuenta de Errejón como la de Pablo Iglesias, los dos se han cruzado más de uno y más de dos y más de tres Twitter, y no precisamente para felicitarse las fiestas de Navidad. Del resultado de ese Vista Alegre 2 que tiene estos precedentes, ¿de alguna manera también va a depender el futuro de la confluencia con ustedes? Sí, es evidente que va a afectarnos, lo decía al principio. El resultado de su disputa interna es un resultado que va a determinar qué proyecto político sale ganando para Podemos, y evidentemente hay diferencias que ellos están ahora mismo debatiendo sobre cómo y qué debería ser la confluencia. Por eso nosotros, sin ningún tipo de injerencia, estamos atentos. Estamos atentos porque nosotros vamos a defender siempre la unidad popular, la unidad de las organizaciones, siempre que haya un acuerdo programático, porque la unidad es un procedimiento. Yo te podría decir, la unidad es necesaria, pero ¿la unidad con el PP es necesaria? Evidentemente no, hay mucha lejanía. Pues la unidad con Podemos es necesaria en la medida que compartimos proyecto político. Si el proyecto político de Podemos en algún momento, no digo que sea ahora, sino en cualquier otra circunstancia, deja de defender elementos que nosotros consideramos centrales, la unidad dejará de tener sentido en este contexto. Por lo tanto, estamos muy atentos a lo que va a suceder, y lo que esperamos, deseamos, es que gane un proyecto que en cualquier caso siga defendiendo la unidad, siga defendiendo que trabajando juntos es mucho mejor, porque trabajando juntos hemos conseguido en este país no solo llegar a ese 25% de intención de voto, sino que hemos conseguido gobernar en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Coruña, en tantos otros sitios, grandes ciudades. Hemos conseguido tener 71 diputados en conjunto, algo que no ha sucedido nunca en la historia de nuestro país. Hemos conseguido muchas cosas. Son insuficientes todavía para transformar nuestro país, pero ese es el paso que tenemos que seguir construyendo. Dar una vuelta atrás y pelearnos entre nosotros sería profundamente erróneo, a mi juicio. ¿El debate interno de Podemos está afectando al funcionamiento del Grupo Confederal Unidos Podemos? ¿Están desatendiendo su actividad parlamentaria, señor Garzón? Bueno, yo pienso que no, y sin embargo creo que habría que diferenciar dos niveles. Hay un nivel de la realidad, del rigor, que es el trabajo de los diputados y las diputadas de nuestro grupo, que está siendo, yo creo que exquisito, y que desde luego está funcionando muy bien. Acabamos de entregar un proyecto de ley de la eutanasia que es verdaderamente brillante, trabajado con los colectivos sociales, con los profesionales, con expertos, que yo creo que va a tener un gran futuro, y espero que además se pueda acabar aprobando ese proyecto de ley. Pero es verdad, y por eso decía el segundo nivel, que la atención mediática no está situada ahí. La atención mediática está situada en los conflictos internos que está teniendo ahora mismo en nuestra fuerza aliada, y eso hace que evidentemente haya quedado en segundo lugar una práctica continuada, y yo creo que muy buena, de los diputados. ¿Sabe por qué ocurre esto, señor Garzón? Pues porque en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, hay cámaras, y esas cámaras recogen, por ejemplo, lo que pasó ayer o antes de ayer. Creo que fue antes de ayer. Esa conversación ellos mismos la han catalogado de acalorada, apasionada, entre el propio Iglesias y el propio Errejón. Es que hay cámaras, es que lo hicieron en la sede popular, es que sabían que le estaba viendo todo el mundo. Sí, es probable. Son gente que conoce muy bien el funcionamiento de la política. Y de los medios de comunicación. Particularmente, además. De hecho, yo ignoro por qué sucedió así. Yo no estoy al día de los conflictos de Podemos. ¿Qué pensó? Cuando vio aquello, ¿qué pensó? Bueno, yo justo en ese momento estaba negociando una moción que íbamos a debatir unas horas más tarde, y no estaba en ese momento. Yo me enteré por las redes sociales y me pareció un problema.
tengo que reconocerlo, me pareció un problema y me pareció un tanto frustrante porque sabía que ese día que se debatían cosas tan importantes, de repente la noticia se iba a convertir en una pelea entre dos personas que realmente lo más probable es que no fuera una pelea tal y como uno puede interpretar la propia palabra semántica de la pelea, sino que sería una discusión acalorada, apasionada, pero que efectivamente muy fácilmente interpretable en unos contenidos casi bélicos, y eso era un problema. Y yo lo que dije es, no me puedo creer que al final, con todo el trabajo que está haciendo el grupo parlamentario de 71 diputados, al final la noticia desgraciadamente se vaya a convertir en esta imagen que creo que no nos beneficia a ninguno. No les beneficia, creo, honestamente, a Podemos, pero es que tampoco nos beneficia al resto de fuerzas que somos parte del espacio político que estamos construyendo. La Izquierda Unida. La nueva política, usted diría, señor Garzón, que ha caído en los vicios de la vieja política. Bueno, yo creo que hay un continuo siempre entre las transformaciones de lo viejo a lo nuevo. No hay una ruptura nunca radical, categórica, siempre hay continuidad, y desgraciadamente pues a veces algunas de esas continuidades tienen que ver con vicios de cómo funciona un partido político y cómo debe protegerse de esos vicios. Nosotros hemos vivido una reforma muy intensa en Izquierda Unida, una renovación muy potente para evitar muchos de los vicios de lo que llamaríamos la vieja política. En el último congreso que tuvimos, la última asamblea en la que yo fui elegido coordinador, decidimos poner nuevos mecanismos, como eran los revocatorios, como era el control de la propia, por parte de la militancia de la dirección. Pusimos consultas a la militancia. Fue la primera asamblea en la que la militancia pudo votar a los dirigentes que iban a ser elegidos. Nuevos mecanismos de radicalidad democrática para evitar ciertos vicios que ocurren en cualquier organización política. ¿Qué vicio ocurre en cualquier organización política? Uno de ellos, sin duda, es la burocratización. La burocratización de cuando tú creas una estructura social, tienes que repartir cargos, tienes que repartir asesores, gente necesaria para ayudarte, pero se genera una serie de incentivos que son muy perversos. Esto ocurre siempre. En algunos casos tiene una traslación, una expresión más gráfica, como es lo que estamos viendo en estos últimos meses, y en otros es más silenciosa, pero todos los partidos acaban funcionando igual, y nosotros, en el caso de Izquierda Unida, hemos puesto mecanismos para que esto no suceda. Se lo voy a preguntar de otra manera, aunque se ha explayado en este sentido, pero le quería plantear si cree usted que estos enfrentamientos internos propios y usted me lo reconocía, propios de viejas dinámicas, pueden en un momento determinado provocar un desencanto o cierto desencanto de la gente con la llamada nueva política. Hay que entender que lo que hay que hacer es normalizar la diferencia. Esto es muy importante, porque nosotros somos un país con una cultura política en la que la diferencia siempre ha penalizado, porque hemos venido de una dictadura de 40 años en la que la disensión no era posible, y después hemos vivido un bipartidismo donde en el propio seno de los partidos la diferencia también era penalizada. Entonces tenemos que trasladarnos hacia una nueva cultura política en la que es perfectamente posible que se reconozcan diferencias políticas en el seno de ese partido, esa organización, sin que eso signifique el fin del mundo. Yo creo que eso es muy importante, porque la diferencia hay que reconocerla. Yo fui elegido, por poner un ejemplo, de coordinador de Izquierda Unida con el 75% de los votos. Hay un 25% de la gente que no confiaba en mi proyecto concreto, pero eso no significa que dejen de ser de Izquierda Unida. Siguen siendo compañeros, aunque tengan diferencias de calado, incluso en algunos temas que estábamos planteando entonces. Esto creo que hay que normalizarlo. Ahora bien, lo que sí creo es que esa normalización tiene que hacerse de tal forma que no perjudique al proyecto de nuestro proyecto, en definitiva, de Unidos Podemos. ¿Qué significa esto? Pues que cuando yo te decía, hay un punto de frustración que yo tengo y que reconozco. Claro, yo lo que no quiero es que la gente se desanime. Yo lo que no quiero es que la gente diga, yo he votado a estos y los veo continuamente peleándose. No, yo creo que nosotros tenemos que ser hábiles, normalizar la diferencia y decir, bueno, hay que trabajar en lo concreto. Y espero, y te lo reconozco así, que el día después de Vista Alegre 2 Podemos deje de debatir sobre Podemos y que a partir de ese momento toda la gente de Podemos hable con las confluencias, con Izquierda Unida, y nos sentemos a trabajar y a seguir construyendo, porque hay mucho que hacer en nuestro país y para eso estamos aquí. Bueno, esta siguiente pregunta que le voy a hacer, yo soy consciente de que es muy perversa, pero se la voy a hacer, señor Garzón. Yo respondo viendo todas. Usted, ya lo sé, viendo usted lo que está viendo en estos días, a sabiendas de que usted ha sido el máximo defensor de esa unión entre Izquierda Unida y Podemos, teniendo los datos que tiene ahora mismo, en estos últimos días, en estas últimas semanas, ¿no le ha pesado un poquito esa defensa a ultranza
de unión entre Izquierda Unida y Podemos? No, al contrario. ¿De verdad? De verdad, absolutamente. Es decir, yo estoy absolutamente convencido de la necesidad de seguir construyendo juntos, incluso de ir más allá, es decir, de no hacerlo solo una alianza electoral que se presenta a las elecciones, sino de trabajar juntos en las calles, trabajar juntos en las manifestaciones, parando desahucio, construyendo tejido social. Yo creo que tenemos que seguir profundizando esa realidad, pero corrigiendo errores que pueden suceder por parte de Izquierda Unida, por parte de Podemos, por parte de otras organizaciones. Pero no le ha pesado. En ningún momento ha dicho, ¿en qué hora yo defendí este proyecto de unirnos con No, absolutamente. Yo lo tenía muy claro y de hecho nosotros hemos tenido... No, sí, lo tenía muy claro, sí, eso ya lo sé yo, pero digo que... Y ahora también. Si en estas últimas semanas ha habido un momento de o algunos momentos de flaqueza. No, realmente en absoluto. Nosotros lo hemos tenido muy claro antes, lo tenemos muy claro ahora y si el proyecto político sigue siendo el mismo, lo vamos a tener muy claro también. Hay que recordar que en nuestro caso pusimos 2 consultas a la militancia y votaron 82% favorable, en el caso de Podemos 98%. Y nosotros además veníamos en una situación muy difícil. Habíamos estado a punto de desaparecer. Cuando yo accedí a ser candidato de Izquierda Unida, estábamos en las encuestas en el 1%. La gente, todo el mundo prácticamente, creía que Izquierda Unida desaparecía arrastrada por la ola de la nueva política, entre comillas. Y realmente hemos conseguido aguantar, conseguimos 1 millón de votos en diciembre, conseguimos una gestión que no fue exitosa porque no logramos evitar las segundas elecciones, pero fuimos de cabeza a una unidad que creíamos y que seguimos creyendo que tiene mucho futuro. ¿Que hay que corregir cosas? Por supuesto que sí. De hecho, no ganamos las elecciones, no ganamos el gobierno del país, que era nuestro objetivo, y por lo tanto queda mucho por hacer. Pero dar un paso atrás, acabar con la confluencia, acabar con la unidad, sería un grave error para la historia de este país. No le voy a dar nombres, ni tampoco se los voy a pedir, pero sí le voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Ha habido algún histórico de Izquierda Unida, ha habido algún histórico del Partido Comunista que en algún momento determinado últimamente le ha hecho una llamada telefónica o ha charlado con usted al respecto y le ha dicho algo así como «te lo avisé»? No porque quienes son históricos o no son históricos y no están de acuerdo conmigo no suelen llamarme, pero veo declaraciones en los medios en los que en algunos casos, por ejemplo Gaspar Llamazares se ha mostrado siempre muy crítico con la confluencia y ha tenido una expresión mediática muy fuerte para ser críticos con nuestro proyecto. Pero bueno, al final es necesario que la crítica se eleve, pero votan los militantes y la corriente que representa a Gaspar Llamazares sacó un 4% en la última asamblea de Izquierda Unida, lo cual implica que no era mayoría. Con quien sí he hablado, históricos dirigentes como Julio Anguita, siguen convencidos de la necesidad de profundizar la unidad y siguen convencidos de que nosotros, esta nueva dirección de Izquierda Unida, representa los verdaderos valores por los que fue necesaria Izquierda Unida en 1986 y por los que sigue siendo necesaria una izquierda anticapitalista, feminista y ecologista en el siglo XXI, el siglo que desgraciadamente está viendo a la luz fenómenos terribles como son el fascismo de Le Pen o de Donald Trump. Pues de Donald Trump quería yo preguntarle, pero antes déjeme que le reclame una reflexión sobre Cataluña. Ayer se supo, seguro que usted conoce la información que tiene que ver con esa disposición del Gobierno de tener previsto un plan en caso de que Cataluña celebre un referéndum de independencia. Hablan de medidas jurídicas, pero también, si fuera necesario en un momento determinado, de medidas coercitivas. Y a partir de ahí es donde yo le pido esa reflexión. Bueno, yo creo que el problema sigue siendo el mismo, es un problema político, es un problema no resuelto, es un conflicto entre identidades nacionales de quienes se sienten parte de un país independiente de España y quienes se sienten nacionalistas españoles sin respeto a los catalanes, y eso nos arrastra absolutamente a todos, pero cuando los problemas son políticos, las soluciones solo pueden ser políticas. No va a haber soluciones jurídicas, no va a haber soluciones de ningún otro tipo, y menos aún aquellas que están incitando a un determinado tipo de violencia, que puede ser, por ejemplo, el suspender la comunidad autónoma, el meter el ejército en Cataluña. ¿Y si un partido se salta la ley? Pues si un partido se salta la ley por un motivo político, lo que uno tiene que entender es a diferenciar entre el síntoma y la enfermedad. Y la enfermedad es que ese problema político está encima de la mesa y nosotros tenemos que resolverlo. ¿Cómo se resuelve realmente? No es mandando a los jueces ni al ejército, es sentando en una mesa a todos los que en este momento no se ponen de acuerdo con los problemas políticos. Y si mientras se intenta resolver ese problema hay alguien que dice, mientras que lo resolvemos yo convoco una consulta.
pues esa consulta no tendrá validez y por lo tanto pues no tendrá un efecto jurídico inmediato y será parte del mismo juego de farol en el que se está jugando también por parte del gobierno cuando amenaza con aplicar el artículo 155, creo que es, que amenaza con la suspensión de la comunidad autónoma. Creo que mientras tengamos en la mesa sentados a un gobierno intransigente y a una parte política que defiende la independencia sin tener en cuenta ninguna otra cuestión, y además yo creo también de modo intransigente y en algunos casos de modo hipócrita, no hay ninguna solución. Lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa y resolver un problema. Y nosotros, como sabes, desde Izquierda Unida, pero también del Grupo Unidos Podemos, lo que defendemos es la celebración de un referéndum con garantías, es decir, reconocido por el resto del Estado, un referéndum que permita a la ciudadanía de Cataluña decidir si quiere ser independiente o no quiere ser independiente. Y en nuestro caso, nosotros, y te lo digo como nacido en Logroño y criado en Málaga y viviendo ahora en Madrid, yo naturalmente no quiero que Cataluña se vaya del Estado español. Hoy es información de estas últimas horas, se han realizado detenciones por el presunto cobro de comisiones y amaño de contratos, digo presunto, para la financiación de Convergencia, de la antigua Convergencia, aquel famoso 3%, el que fuera alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha hablado de una operación mediática. Esto lo ha hecho en vísperas de la declaración judicial de Artur Mas. En el contexto de esas amenazas de los independentistas catalanes de incluso adelantar esa consulta antes del mes de septiembre. ¿Cree usted realmente que se están judicializando cuestiones políticas? ¿Detrás de esta operación de la Guardia Civil hay de verdad un sustrato político, como dicen los independentistas? Por cierto, esto no lo tiene nada claro el propio vicepresidente de la Generalitat, el señor Oriol Junqueras. Yo no lo sé, no tengo datos y lo que sé es que si hay una persona sobre la que existen indicios de que se ha producido un robo o una estafa legal en nuestro país o ilegal, lo que tenemos que hacer es ponerlo en marcha a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los jueces para que investiguen, y eso puede tener o no una relación con la política, pero da igual. Es decir, si uno tiene indicios, lo que tiene que hacer es investigar independientemente de si las pistas que le han llevado a esa investigación provienen o no de una fuente interesada en que eso salga ahora o no salga ahora, cosa que ya pasó con el caso Pujol, que evidentemente las fuentes pues probablemente estuvieran muy interesadas en que ese fuera el debate. Yo no lo sé, insisto, no lo sé, no lo conozco. Lo que sí sé es que si hay indicios de que una persona ha robado, hay que investigar, y si se demuestra que ha robado, lo que tiene es que ir a la cárcel. Por cierto, se envuelva en la bandera que se envuelva, sea la catalana, sea la española o sea cual sea. Ahora sí, Trump, y además estamos terminando. Una mínima reflexión respecto a lo que está sucediendo en torno a la figura del flamante presidente de los Estados Unidos. Hace unos días el presidente del Consejo Europeo, el señor Tusk, que solo tiene en común con Trump el nombre de pila, Donald, emitió una carta muy dura contra el nuevo presidente norteamericano. ¿Suscribe usted lo que decía en esa misiva el señor Tusk? Bueno, yo creo que mucho de lo que se decía ahí es cierto. Yo creo que lo que está pasando con Donald Trump es una verdadera barbaridad. Creo que es una suerte de neofascismo, porque es distinto del fascismo del siglo pasado, de los años 30, pero que comparte mucho en común. Sin embargo, creo que también la Unión Europea es bastante hipócrita, porque teniendo presente que es una barbaridad que se quiera construir un muro de la categoría que quiere construir Trump, en nuestro país tenemos unas vallas con concertinas, tenemos juicios por asesinato a inmigrantes que estaban intentando llegar, como el caso del Tarajal, tenemos un pacto con Turquía y con Marruecos, a cambio de dinero se le pide a Marruecos y a Turquía que no dejen pasar a más inmigrantes, tenemos un maltrato sistemático a los refugiados en la frontera europea, tenemos a Dinamarca y a Hungría como expresiones de la extrema derecha. Es decir, que creo que la Unión Europea en esa carta decía la verdad, pero que también tiene que ver lo que está sucediendo en su propio territorio. ¿Y qué está sucediendo? Yo antes recurría al recurso de síntoma y enfermedad. Creo que Donald Trump es el síntoma, y es un síntoma muy preocupante, y al fascismo se le combate naturalmente desde el Estado de Derecho, pero hay que ir a la enfermedad. La enfermedad, que es de lo que bebe el fascismo, es la pobreza, la desigualdad, el desempleo, y si no hay un programa que acabe con la enfermedad, vamos a estar con los síntomas todo el tiempo. ¿Y qué nos ha pedido el señor Garzón para terminar esta entrevista? Raiden, pólvora mojada.
¿Por qué este sonido, para terminar, señor Garzón, esta entrevista? Pues precisamente porque recomiendo a todo el mundo que vea el videoclip de este tema. Es un tema yo creo que muy potente. Es un videoclip donde se hace un experimento, una mujer vestida al modo occidental y una mujer que es la misma vestida como una gitana rumana y que cae en la calle. El experimento demuestra que cuando la apariencia es la occidental, la gente va a socorrerla. Cuando la apariencia es la de una gitana rumana, la gente ignora a esa persona y la deja tirada en la calle. Creo que es un mensaje muy potente para que despertemos y abramos los ojos. Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. También de callaza y no me